Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país con el análisis de esta acción de inconstitucionalidad número 2/2010 que previamente hemos comentado con ustedes. En este momento, damos paso. Se abre la sesión. Señor secretario, sírvase dar cuenta con los asuntos del día. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración la aprobación del proyecto de acta de la sesión pública número 80 ordinaria, celebrada el jueves 5 de agosto del año en curso. A consideración de las señoras y señores ministros, el acta con la que se ha dado cuenta. Si no hay intervenciones ni correcciones de manera económica, les pido voto aprobatorio. Quedó aprobada el acta, señor secretario. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 2/2010, promovida por el Procurador General de la República en contra de la Asamblea Legislativa y el jefe de gobierno del Distrito Federal, demandando la invalidez de los artículos 146 y 391 del Código Civil para el Distrito Federal, bajo la ponencia del señor ministro Valls Hernández y conforme a los puntos resolutivos a los que se dio lectura en sesión anterior. Señor ministro Valls. Gracias, señor presidente. Conforme a la ruta crítica que habíamos establecido para el análisis de esta acción de inconstitucionalidad, corresponde empezar a tratar el día de hoy el argumento de invalidez relativo a la violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución en relación con lo dispuesto en el 121 del mismo ordenamiento. En el considerando séptimo del proyecto que es sometido a la elevada consideración de ustedes, se examina el concepto de invalidez que plantea el Procurador General de la República relativo a que el artículo 146 del Código Civil para el Distrito Federal viola las garantías de seguridad jurídica y de legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. En la consulta se estiman infundados los planteamientos del accionante. Primero, porque tratándose de la acción de inconstitucionalidad, no es el medio para dirimir o solucionar en abstracto los posibles conflictos que, según señala el accionante, se originarían con las entidades federativas con motivo de la nueva definición del matrimonio en el Distrito Federal, al no contemplarse en las legislaciones de aquellas el matrimonio entre personas del mismo sexo o inclusive en algunos prohibirse. Asimismo, se resalta en el proyecto que el accionante lo que parece cuestionar es que, a partir de lo dispuesto en el 121 constitucional, los estados de la República deban reconocer la validez de dichos matrimonios como actos del Estado civil, aun cuando las entidades federativas no los contemplen o los prohíban expresamente, lo cual podría ser inatendible, pues es la propia norma fundamental la que así lo establece. Sin embargo, dado que el procurador realiza sus argumentaciones para sostener la violación a las garantías de seguridad jurídica y de legalidad, es que analizamos el concepto de invalidez planteado. En la consulta se señala que del artículo 146 impugnado advertimos que redefine el matrimonio, para el caso del Distrito Federal, desde luego, así como que dicho acto deberá celebrarse ante el juez del registro civil, cumpliendo con las formalidades que sobre el particular establezca el propio Código Civil para el Distrito Federal, por lo que no se advierte de qué forma este numeral podría vulnerar las garantías de seguridad jurídica y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, como han sido interpretadas por esta Corte, pues la actuación de las autoridades ante quienes se celebrará dicho acto civil está sujeta a la regulación en cuestión, sin que, por tanto, pueda hacerlo de manera arbitraria o caprichosa que pudiera generar incertidumbre en los gobernados. Por otro lado, en cuanto a la vinculación que hace el accionante entre la violación a las garantías de seguridad jurídica y de legalidad y lo dispuesto en el artículo 121 constitucional, en la consulta señalo que el promovente confunde lo previsto en tales preceptos
pues tratándose de la expedición de leyes, aquellas garantías individuales sujetan al propio órgano legislativo que la expide y que, en el caso, las ha respetado, y no frente a otras entidades federativas, pues son disposiciones que rigen solamente para el Distrito Federal, de acuerdo a nuestro propio régimen federal, lo que se corrobora del propio numeral 121 de la Constitución Federal, siendo diverso el aspecto relativo al reconocimiento de actos del Estado civil en las demás entidades federativas. En efecto, precisamente, derivado de nuestro régimen federal, la Constitución en su artículo 121 establece diversas reglas de competencia, de aplicación, de validez o de efectos, según se trate de leyes, de bienes inmuebles, de sentencias, de actos del Estado civil o de títulos profesionales, por lo que es precisamente el propio 121 constitucional una norma de resolución de conflictos. De acuerdo con el artículo multicitado 121, en su fracción cuarta, los actos del Estado civil que se encuentren ajustados a las leyes de una entidad federativa tendrán validez en las demás entidades federativas, lo que implica que todo acto, sea el nacimiento, el reconocimiento de hijos, la adopción, el matrimonio, el divorcio o la defunción, que se registre cumpliendo con las formalidades de la ley local, será válido en las demás entidades federativas. Ello con independencia de que tales actos no se regulen o no lo hagan en forma similar o incluso de manera contraria a la de otra entidad, pues atendiendo a nuestro régimen federal, las entidades federativas tienen facultades residuales en determinadas materias y el Distrito Federal tiene facultades expresas contenidas en el 122 constitucional, como ocurre en el caso al tener facultades para legislar en materia civil. Por tanto, el artículo 121 constitucional da seguridad jurídica para el reconocimiento y publicidad de tales actos del Estado civil y permite la armonización de los diversos sistemas normativos que en un régimen federal se presentan. Así pues, los conflictos que se presenten en cuanto a sus efectos tendrán las vías concretas para su solución y atendiendo a la jurisdicción de que se trate, como se señala en la foja 173-173 del proyecto. En estas condiciones no se advierte, por esa mera posibilidad de conflictos con lo dispuesto en las legislaciones de otras entidades federativas, de qué manera ello podría llevar a declarar la inconstitucionalidad de una norma general emitida por el Distrito Federal que, como ya se analizó por esta Corte en sesiones pasadas, no vulnera la norma fundamental. En este sentido, estimo pertinente resaltar como ponente en este asunto que precisamente frente a nuestro régimen federal no es posible sostener que si en un Estado no se regula en su orden normativo determinada figura, determinada institución civil, y en otra entidad sí se regula, entonces no podría obligarse a la primera a reconocer su validez, pues el artículo 121 constitucional expresamente dispone tal reconocimiento, sea cual sea el acto civil de que se trate, en aras del respeto a las facultades normativas y sobre actos del Estado civil de cada entidad federativa y del Distrito Federal y en aras del respeto a la seguridad jurídica. Sostener lo contrario llevaría a que si, por ejemplo, en un Estado se regulara que el matrimonio solo puede celebrarse a partir de los 21 años y en otro desde los 15 años, entonces, pregunto, ¿no podría reconocerse en la primera entidad federativa tal matrimonio? O bien, si en una entidad federativa se estableciera que pueden adoptar tanto matrimonios como personas solteras y en otra solamente pueden adoptar matrimonios, entonces, ¿no podría reconocerse en esta última a los hijos adoptivos de un hombre o una mujer solteros? Bien, el hecho de que en un Estado en ejercicio de su propio ámbito competencial determinada institución se regule en forma distinta no puede llevar a considerar inconstitucional ese ordenamiento,
como pretende el accionante, como tampoco afectar la validez de actos del Estado civil en detrimento de los gobernados. Esta es la propuesta que sobre el tema someto a su consideración. Gracias, señor presidente. Antes de poner a discusión este tema, consulto a la señora ministra Luna Ramos si está en condición de emitir voto respecto de los temas ya tratados. Les recuerdo que tenemos una votación empatada en cuanto a si el contenido del considerando quinto del proyecto que nos ha presentado el señor ministro Valls permanece o se suprime, y la decisión de fondo relativa a que el artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal reformado no viola los artículos 4 y 16 de la Constitución Política por haber modificado el concepto de matrimonio para permitir la unión de dos personas del mismo sexo. Sí, señora ministra. Muchas gracias, señor presidente. Primero que nada, ofrecer una disculpa a este pleno por haberme ausentado la semana anterior. Como bien se había manifestado, fue por razones de salud. Sin embargo, tuve la oportunidad de seguir las discusiones de este asunto a través de la televisión y sí, desde entonces me enteré que había una votación que tenía que venir a desempatar relacionada con el considerando quinto, y desde luego también externar mi votación por lo que hace al considerando sexto, el cual estoy en aptitud de hacer. Por lo que hace al considerando quinto, en realidad la votación se empató porque 5 de los ministros determinaron que debía suprimirse considerando que se está relacionando con cuestiones derivadas de derecho comparado. Están estableciendo resúmenes de determinadas sentencias emitidas en diversos países relacionadas con el tema, y algunas cuestiones también que se establecen en tratados internacionales. Otros 5 ministros dijeron que esto era una relación de precedentes que no guardaba relación. Yo traigo aquí varios precedentes en donde este pleno ha establecido este tipo de relaciones, de antecedentes que se hacen de otras legislaciones, en las cuales traigo incluso las versiones donde mi votación ha sido en el sentido de suprimirlas. ¿Por qué en el sentido de suprimirlas? Porque creo que los conceptos de invalidez o de violación deben contestarse de manera específica en cuanto a lo que se está aduciendo en cada uno de ellos. Y si bien en alguno de ellos pudiera en un momento dado hacerse referencia a algún precedente de carácter internacional, no me opongo a que esto se haga en contestación al argumento, pero como un argumento de tipo abstracto, meramente informativo, traigo los precedentes en los que yo he votado en contra de que se conserven estos considerandos. Por estas razones, mi voto sería, siendo congruente con los anteriores que he tenido en este sentido, en el sentido de que se suprima. Por lo que hace al considerando sexto, en relación con el artículo 146 del Código Civil, aquí el problema que se planteó en la demanda correspondiente está relacionada más bien considerando está contestando 2 conceptos de violación, el primero y el segundo. El primero, en el que en realidad lo que se está combatiendo en el primer concepto de violación es lo relacionado con la fundamentación y motivación legislativa, y por tanto se estima que los artículos 146 y 391 son violatorios del artículo 16 constitucional, precisamente porque consideran que no se da un motivo suficiente para determinar por qué se llevó a cabo la reforma correspondiente. Empieza diciendo que no se da un motivo suficiente, incluso en el propio concepto de invalidez se transcribe la tesis de este tribunal pleno en el que se ha determinado qué se entiende por fundamentación y motivación legislativa, y en la parte que dice, esta tesis, como todos ustedes saben, está mencionando que la fundación y motivación de carácter legislativo se satisface con que el órgano que emite el decreto correspondiente tenga las facultades respectivas, y por otro lado, con que cuando la ley que se emita se refiere a relaciones sociales
que reclaman ser jurídicamente reguladas. Entonces, en la parte relacionada con que las relaciones que se reclamen ameriten ser jurídicamente reguladas, desarrollan un concepto de violación prácticamente distinto, diciendo que no se satisfacen más bien requisitos de racionalidad, de proporcionalidad, tanto en la discusión como en la exposición de motivos de la reforma respectiva, y van dando razones de por qué consideran que no se satisfacen con estos requisitos. Entonces, el proyecto del señor ministro Valls, en principio, está contestando de manera que, bueno, como se ha establecido por este pleno, en el sentido de que la fundamentación y motivación legislativa, en realidad apoyada en la tesis que ya mencioné, únicamente constituye el que el órgano correspondiente tenga las facultades para emitir el decreto respectivo y además que sea una situación que amerite ser regulada. Entonces, el proyecto inicialmente en la parte primaria de considerando da contestación de esta manera, con lo cual yo concuerdo concretamente con esa contestación. Con lo que yo ya no estoy de acuerdo, y es donde me separo prácticamente del proyecto, es en la parte posterior, donde el señor ministro Valls da contestación a los argumentos de racionalidad, de proporcionalidad, aduciendo que en realidad esto se va dando porque de la lectura tanto de las discusiones como de la exposición de motivos de este decreto, se advierte que pues con esto se evita problemas de discriminación, de igualdad. Y en esta parte yo no concuerdo con el proyecto. ¿Por qué razón? Porque desde mi punto de vista, en la fundamentación y la motivación está bien contestada con la primera parte en la que se está relacionando con las facultades de la Asamblea Legislativa y la necesidad de regular esta situación. Entonces, creo que no tenemos por qué dar una motivación mayor o a analizar lo dicho en la exposición de motivos y en las discusiones para poder determinar cuáles fueron las razones que se dieron, porque entonces nosotros mismos nos estaríamos contradiciendo al decir que necesariamente tiene que existir otro tipo de motivación en los actos legislativos, cuando ya dijimos en la jurisprudencia que es suficiente con que existan facultades y que la situación amerite regulación. Entonces, desde mi punto de vista, con esto es suficiente. Ahora, la parte que en el concepto de invalidez está señalando que no es una norma racional ni proporcional, yo ahí la contestaría de otra manera. Ahí me iría a determinar que se trata de una norma de libre configuración. ¿Por qué se trata de una norma de libre configuración? Porque de alguna manera yo lo externé cuando hice mi voto particular en el asunto relacionado con la despenalización del aborto. Si nosotros analizamos lo que es la Constitución política mexicana, la Constitución es el ordenamiento donde se están estableciendo, primero que nada, la estructura del Estado, se estén estableciendo las autoridades que lo integran y además se determina las atribuciones y la competencia de ellas. Como todos los actos que se realizan a través del Estado son precisamente por normas de carácter jurídico, por actos de carácter jurídico, bueno, pues entonces estas normas, lo que establece la propia Constitución es quiénes tienen facultades para emitirlas y además cuál es el tipo de contenido que tienen que tener estas normas. Entonces, de tal manera que si nosotros analizamos si la Constitución es estructura, es competencia y es determinación de proceso legislativo, esto está referido a la parte orgánica de la Constitución, y en cuanto a los contenidos, está referido a la parte dogmática de la Constitución. En cuanto a los contenidos, por eso entendemos que existen tres tipos de normas: normas de contenido necesario, normas de contenido obligatorio y normas de contenido optativo o bien normas de libre configuración. ¿Cuáles son las normas de contenido necesario? Las normas de contenido necesario son aquellas que necesariamente deben establecerse dentro de las normas que configure el órgano encargado de hacerlo. Por ejemplo, la garantía de audiencia. Siempre que existe un acto de privación, debe de haber una garantía de audiencia previa. Una ley que no establece esta posibilidad, pues atenta contra la Constitución. ¿Por qué? Porque esta es una norma de contenido, de contenido necesario.
secundario. Hay otras normas que son de contenido prohibitivo. Las normas de contenido prohibitivo son aquellas, por ejemplo, las referidas a la esclavitud. La ley prohíbe, la Constitución prohíbe la esclavitud. Si se estableciera una norma que lo permite, bueno, pues estaría atentando contra la Constitución. ¿Por qué? Porque hay texto expreso. Pero nos quedan las otras, que son las normas de contenido optativo o de libre configuración. Las normas de contenido optativo o de libre configuración son aquellas en las que la Constitución o el constituyente permanente ha dejado en el propio legislador ordinario, sea federal o local, para que, ponderando la situación económica, política, social, moral, religiosa, el ambiente que impere en ese momento en la sociedad, pueda legislar este tipo de normatividad. Y yo creo que la norma contenida en el decreto que ahora se reforma es una norma de contenido de libre creación por parte del legislador. ¿Por qué razón? Porque si nosotros analizamos los preceptos constitucionales, no hay uno solo que nos diga o que nos establezca cómo tiene que establecerse el matrimonio dentro de ninguna legislación. ¿Qué es lo que nos establece el artículo 4 constitucional? El artículo 4 constitucional lo que nos está estableciendo es la protección a la familia. Algunos de los señores ministros en la semana anterior hablaban de que si esto era una garantía institucional o no. Podemos llamarlo como quieran, porque finalmente pues habla de garantías sociales, de garantías institucionales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que importa es que el particular, persona física o moral que se encuentre legitimada, tenga la posibilidad de oponerla al Estado. Y lo único que está determinando el cuarto constitucional es que hay que salvaguardar a la familia, pero nunca está determinando cuál es el modelo de matrimonio que en un momento podemos establecer. ¿Por qué razón? Porque es una norma del contenido optativo o más bien de libre configuración para el legislador secundario. Entonces, por esa razón, creo yo que no estamos en posibilidad de decir que el artículo podría ser inconstitucional. En esta parte del proyecto yo me apartaría. Creo que fue un poco la opinión del señor ministro Luis María Aguilar en la última ocasión que escuché en la discusión, y sí me sumo totalmente a ella, y de alguna manera es lo que yo ya había expresado en mi voto respecto de la despenalización del aborto. ¿Por qué son normas de contenido optativo? Porque finalmente la Constitución está estableciendo esa libertad al legislador ordinario. Si nosotros vemos, la Constitución establece muchas normas de contenido optativo, simple y sencillamente para poner como ejemplo el aspecto impositivo. El artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, en realidad lo que nos está diciendo es que los mexicanos tenemos la obligación de contribuir para los gastos públicos, pero nada más dice que esta obligación debe de ser de manera proporcional, equitativa y legal. No nos está diciendo cuál es el tipo de impuestos que la autoridad o que el legislador debe establecer para que se contribuyan a los gastos públicos. Entonces, la pregunta es, el hecho de que se estableció en alguna época el impuesto sobre el timbre, el impuesto sobre ingresos mercantiles, que ahora existe un impuesto al valor agregado, que ahora existe un impuesto sobre tasa única, que existe un impuesto sobre depósitos en efectivo. ¿Qué quiere esto decir? Que el legislador tiene la posibilidad libremente de configurar la manera en que va a recaudar los impuestos. Sin embargo, ¿qué es lo único que tiene como limitación estas normas de libre configuración? El que no atenten contra las garantías constitucionales. ¿Y cuál es no atentar contra las garantías constitucionales? Que sean proporcionales, equitativas y legales en todo caso, para que en un momento dado cumplan con los requisitos del 31 fracción cuarta. Pero la forma de configuración, la forma de establecimiento es algo que tiene que el legislador determinar de manera totalmente libre. Entonces, esta es una norma muy parecida. Tenemos, por ejemplo, también el adulterio. Incluso se ha dicho en muchas ocasiones que el adulterio en algunas legislaciones es delito, en otras simplemente es una causal de divorcio, y esto no lo hace ni constitucional ni inconstitucional, simplemente que en algunos lugares el legislador considera que debe de ser una causa que amerita sanción corporal y en otras no la considera
considera de esa manera. ¿Por qué? Porque sopesando la situación política, económica, social, determinó que esto tenía que ser de esta manera. Incluso en algunas otras legislaciones se dice que es delito el adulterio que se comete en el domicilio conyugal o con escándalo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el que se hace en lo oscurito no lo es. Entonces, ¿por qué razón? Bueno, pues por lo mismo, porque la sanción se establece como una norma precisamente de carácter libre, de carácter optativo, de ponderación, sobre todo discrecional por parte del legislador. El cheque sin fondo en alguna época fue delito, en otra época se eliminó como tal. ¿Por qué? Porque es una norma de carácter discrecional. El divorcio, no vayamos más lejos, el divorcio es una entidad que surge desde el decreto de Venustiano Carranza, todos lo sabemos. Sin embargo, socialmente no era aceptado. Socialmente era muy mal vista la persona que se divorciaba. Sin embargo, en la actualidad es lo más normal del mundo que cuando una relación matrimonial no tiene un feliz término, culmine con eso. ¿Por qué razón? Porque volvemos a lo mismo, no hay una disposición constitucional que nos establezca ni un modelo específico ni una prohibición específica. Por tanto, es una norma de libre configuración y por esta razón yo considero que no atenta contra la Constitución y por estas razones que configurarían en todo caso mi voto particular, yo estaría con el sentido del proyecto y por estas razones expresadas, señor presidente. Bien, señor secretario, tome nota de la votación que ha emitido la señora ministra Luna Ramos y en consecuencia, respecto del considerando quinto, tendrá que eliminarse por mayoría de 6 votos y en cuanto al considerando sexto, suma su voto a la mayoría y ya quedamos que presentará en engrose el señor ministro Valls para la consideración de quienes aprobaron. Señor ministro Valls. Gracias, señor presidente. Por lo que se refiere a que con el voto de la señora ministra Luna queda eliminado el considerando quinto, yo me reservo mi derecho en ese sentido para que mi proyecto quede, en su caso, como voto particular. Bien, señor ministro. Gracias. Desde luego. Pasamos entonces a la discusión y en su caso votación del tema relativo a la validez de los matrimonios entre personas del mismo sexo como acto de registro civil en las demás entidades de la República Mexicana y para esto tiene la palabra el señor ministro Aguirre Anguiano. Gracias, señor presidente. A mí me parece muy oportuno el acotamiento que ha hecho usted. Se ha resuelto que no vulnera los artículos 14 y 16 constitucionales la modificación en el decreto impugnado respecto al artículo 146 y 391 del Código Civil. Empezaré refiriéndoles que desde luego no estoy de acuerdo con la propuesta del proyecto. Y las razones esenciales por las que no estoy de acuerdo con esto, las encontré estudiando algún constitucionalista egresado de la Escuela Libre de Derecho que sustituyó en la cátedra al eminente y extinto Herrera y Lazo. Busqué su opinión al respecto porque es uno de los constitucionalistas, a mi juicio, que con mayor exhaustividad trata el tema del derecho constitucional estatal en las entidades de la Federación. Y cuando estudie el artículo 121, destacadamente en su fracción segunda, él refiere lo siguiente, que le extrañó muchísimo saber o enterarse que los constitucionalistas mexicanos no hacen mayor aprecio en la estimación de la inteligencia que debe tener el artículo 121 constitucional, que quienes lo hacen para su sorpresa son aquellos que se ocupan de estudiar los temas de derecho internacional privado. Eso me llevó a buscar entre los justprivatistas las opiniones a este respecto.
y encuentro que dos personas connotadísimas para mí en esta materia, como pueden ser los autores que luego les voy a referir, nos dan una inteligencia muy interesante del artículo 121 constitucional. Pienso que en las consideraciones se ignora el problema real de constitucionalidad que se plantea en la demanda, pues si bien es cierto que en esta se argumenta violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica que protegen los artículos 14 y 16 constitucionales, ello es como consecuencia de la desarmonía jurídica que provoca el decreto impugnado en el sistema federal que nos rige, previsto en los artículos 40 y 121 de la Constitución Federal. Esto es, en el concepto de invalidez lo que se plantea es que atendiendo a ese sistema federal, cito, los actos del Estado civil ajustados a las leyes de un Estado tendrán validez en otros. Concluyo la cita. Lo que conlleva a que ante la Federación y en las entidades federativas deben de tener validez los matrimonios que se realicen con apoyo en la legislación impugnada, es decir, por personas del mismo sexo, a pesar de que en la legislación federal, así como en la del resto de los estados de la República, el concepto de matrimonio sea otro, aquel celebrado entre un hombre y una mujer, de donde se desprende que en el concepto lo que se aduce es la existencia de un conflicto de leyes entre las distintas legislaciones propias de un Estado federal, con la consecuente desarmonía de ese sistema, que provocará situaciones de inseguridad e incertidumbre jurídica ante los gobernados. Lo anterior implica que, contrariamente a lo que se propone en la consulta, dicho sea con todo respeto y consideración a don Sergio Valls Hernández, en la acción de inconstitucionalidad no se argumentó una violación aislada a los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que es claro que se planteó que la reforma provoca una desarmonía en el sistema federal que finalmente generará inseguridad jurídica en la esfera de los derechos de los gobernados, lo que no significa, como se afirma en el proyecto, que el actor cuestione lo establecido en el artículo 121 de la Constitución Federal, sino su violación. Por ende, despojándonos de la confusión en que aparentemente incurre la consulta, al no comprender el alcance del problema de constitucionalidad planteado, estimo que en el concepto de invalidez debe vérsele como fundado, y pasaré a explicar por qué arribo a esta conclusión. Los jusprivatistas a que me refería son esencialmente los tratadistas José Luis Siqueiros y Eduardo Trigueros, hombres de gran prestigio. Haciendo un resumen de sus opiniones, concluyo en lo siguiente. Una de las principales características del sistema federal es la facultad que tienen los Estados miembros de otorgarse su propia constitución y legislación ordinaria. Es una autodeterminación que genera un universo legislativo local totalmente heterogéneo, pues existen particularidades propias de cada región por razones de situación geográfica, tradiciones históricas, sociales y culturales, que se materializan dentro de sus legislaciones en diversos supuestos, lo que implica que no exista uniformidad en todas las normas de los estados de la República. Así, es lógico que en esa falta de unidad resulten colisiones legislativas. Los problemas que puede presentar un acto del Estado civil verificado en un Estado y su reconocimiento o rechazo en otra entidad de la Federación no son especulaciones teóricas, y hoy estamos ante ese supuesto que necesariamente tendrá que solucionarse observando las bases del artículo 121 de la Constitución Federal. El origen remoto del artículo 121 constitucional lo encontramos en el artículo 4
de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. En la primera sección establece esa Constitución. Artículo 4, primera sección. Se dará entera fe y crédito en cada estado a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los demás. Y el Congreso podrá prescribir, mediante leyes generales, la forma en que dichos actos, registros y procedimientos se probarán y el efecto que producirán. La segunda, la tercera y la cuarta sección tratan de otros temas. El tramo normativo único de la Constitución de Estados Unidos es el que acabo de dar lectura. Hagamos una comparación de qué fue el texto incorporado primeramente a la Constitución de 1824 y fue prácticamente con exactitud el mismo a que acabo de dar lectura. Esto es, el constituyente de 1824 incorporó sin mayor aclaración el texto casi íntegro y casi sustancial, sin variación alguna, de la Constitución norteamericana, diciendo que cada uno de los estados de la Federación prestará entera fe y crédito a los actos, registros y procedimientos de los jueces y demás autoridades de otros estados. En 1857, ¿qué pasó? Lo mismo, aunque de acuerdo con los tratadistas, con una traducción un poco más afinada, más adecuada. Finalmente, en la Constitución de 1917 se contempló el mismo mandato. Empero, un constituyente cuya identidad se desconoce pese a investigaciones profundas que han hecho los expertos en esta materia, nos dicen que adicionó, por obra de ese constituyente, se adicionaron las 5 fracciones que hoy conforman el artículo 121 y que son las bases del acuerdo con las cuales el Congreso de la Unión deberá emitir la ley reglamentaria respectiva. Cabe agregar que los mismos tratadistas que he venido refiriendo aclaran que el autor de esas fracciones conocía las doctrinas del derecho internacional privado, además de que la redacción de estas no fue motivo de discusión alguna por el constituyente de 1917. Vayamos a la fracción cuarta, que es la que nos incumbe. La fracción cuarta del 121 constitucional dice: los actos del Estado civil ajustados a las leyes de un Estado tendrán validez en los otros. La celebración de termine la cita. La celebración de matrimonios, adopciones, divorcios, en fin, toda la gama de actos jurídicos que rodean al estado civil de las personas queda involucrada en esa disposición. En un sistema federal sería prácticamente imposible y contra todos los elementos de la seguridad jurídica el que actos tan trascendentes en la vida humana quedasen sujetos al criterio y validez de una sola legislación. Así, la persona que contrae matrimonio en el estado de Chiapas debe tener la certeza de que está válidamente casada en Sinaloa, Querétaro, el Distrito Federal y en cualquier otra entidad. De igual forma, debe de tener la certeza de que cuando salga al extranjero sus derechos y deberes matrimoniales serán los mismos que adquirió en el estado de origen. Pensar lo contrario provocaría consecuencias lamentables desde un punto de vista familiar y haría totalmente nugatorio el sistema federal e incluso el derecho internacional. En este apartado debo de hacer énfasis en el origen y sentido del término actos del Estado civil, a que se refiere el artículo 121 constitucional, lo que guarda estrecha relación con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del diverso 130 constitucional, que prevé: los actos del Estado civil de las personas
son de la exclusiva competencia de las autoridades administrativas en los términos que establezcan las leyes y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan. El origen de este párrafo, ya lo habíamos dicho con anterioridad, fueron las adiciones y reformas a la Constitución de 1857, de 25 de septiembre de 1873, que tuvieron como objeto incorporar al texto constitucional los principios de las leyes de reforma. El artículo 2 de la Ley de Adiciones y Reformas Constitucionales de 25 de septiembre de 1873 indica: el matrimonio es un contrato civil. Este y los demás actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de los funcionarios y autoridades del orden civil en los términos prevenidos en las leyes y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan. Como se ve, este artículo 130 dice con algunas variantes lo mismo que el vigente 130 constitucional. El significado original del artículo era señalar que los actos del Estado civil son de la exclusiva, subrayo y pongo énfasis en esta palabra, competencia de las autoridades y leyes civiles y no de las autoridades eclesiásticas, a las que antes se les daba la facultad de atestiguar esta institución y que tuviera valor de reconocimiento ante el Estado. Asimismo, su alcance es el que la validez y efectos de esos actos serán los que determinen las leyes respectivas, y como se trata de la materia civil que es local, significa que los actos del Estado civil serán regulados en cuanto a su validez y efecto por los códigos civiles locales. La ley que introdujo el registro civil y que estaba en vigor cuando se hicieron las adiciones y reformas a la Constitución de 1857 era la Ley del Estado Civil de las Personas de julio de 1859, una de las llamadas leyes de reforma, la que en su artículo 4 decía: los jueces del Estado civil llevarán por duplicado 3 libros que se dividirán primero en actas de nacimiento, adopción y arrogación; segundo, actas de matrimonio; y tercero, actas de fallecimiento. Y según esto, los actos del Estado civil contemplados en esa disposición eran nacimiento, adopción, arrogación, matrimonio y fallecimiento. Por lo que hace al matrimonio, la Ley del Matrimonio Civil de 23 de julio de 1859, otra de las llamadas leyes de reforma, que era una ley de aplicación federal, decía en su artículo 3 lo siguiente: el matrimonio civil no puede celebrarse más que por un solo hombre con una sola mujer. Una vez que se hicieron las adiciones mencionadas a la Constitución de 1857, se expidió la Ley Orgánica de las Adiciones y Reformas Constitucionales de 14 de diciembre de 1874, que establecía en su artículo 23 bases que todos los estados de la República deberían respetar en su legislación sobre el matrimonio, entre las cuales estaba que matrimonio es aquel acto que se celebra por un solo hombre con una sola mujer. Por último, en el texto original del artículo 130 de la Constitución de 1917, se hacía referencia al matrimonio y a los demás actos del Estado civil. Cuando se reformó en el año de 1992, desapareció la referencia al matrimonio. ¿Qué desprendo de esta relatoría? Pues que los actos del Estado civil a que se refiere en el penúltimo párrafo del artículo 130 y fracción cuarta del diverso 121 constitucionales son los que he mencionado, entre ellos el matrimonio, considerado como la unión entre un hombre y una mujer, tal y como lo prevén el Código Civil Federal y el resto de los códigos de los estados de la República, con excepción, claro, del código impugnado en esta acción. Ahora bien, anteriormente apunté que un sistema federal implica un pacto de coordinación
que otorga autodeterminación legislativa a los estados federados, que se traduce en un universo de leyes heterogéneo, universo que por seguridad de los gobernados debe guardar cierta armonía que necesariamente se obtiene observando lo dispuesto en la Constitución Federal. También subrayé que en el caso se plantea claramente un conflicto entre lo que dispone el artículo 146 del Código Civil del Estado y lo previsto en todas las legislaciones civiles de todas las otras entidades federativas que regulan el matrimonio como la unión legal entre un hombre y una mujer, supuesto en el cual se transgrede el artículo 121 constitucional en virtud de que la disposición combatida destruye la coordinación y armonía propias del sistema federal. Lo expuesto me lleva a sostener que el decreto combatido resulta inconstitucional por violación a lo dispuesto en el artículo 121 de la Constitución Federal, toda vez que la extensión de validez a toda la República de los actos del Estado civil celebrados en un Estado supone un concepto común en todas las entidades federativas respecto a lo que son dichos actos, cuando menos en cuanto a su esencia, siendo esta la razón que permite extender la validez del acto celebrado en un Estado a todos los demás de la República. De ahí que, cuando una entidad federativa legisla sobre un acto del Estado civil, necesariamente debe observar los estándares que dan armonía a un sistema federal. De lo contrario, cuando al legislar introduce un concepto radicalmente diferente al de ese estándar constitucional que tienen los demás estados de la República, se rompe el concepto común que sirve de base a la generalización de los efectos de un acto local. Esto es lo que sucede con el artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal, pues introduce un concepto de matrimonio totalmente opuesto al concepto común a que me he referido, por lo que viola el artículo 121 constitucional por dos razones fundamentales. La primera, porque los estándares que presupone la Constitución Federal solo pueden ser modificados por el constituyente permanente y no por las legislaturas locales. Es decir, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no tiene facultades para modificar el contenido esencial de una institución que se regula con base en un estándar histórico en todos los estados, en todas las entidades federativas. Si bien es cierto que nuestra realidad social aconseja que las uniones entre personas del mismo sexo sean reguladas por las leyes a fin de brindarles seguridad jurídica, también es verdad que para alcanzar ese objetivo el legislador local no puede ni debe adulterar o desnaturalizar una institución como el matrimonio, despojándola de uno de sus elementos esenciales como ha sido históricamente la heterosexualidad y como lo es en todos los códigos de la República Mexicana. La segunda razón consiste en que la reforma combatida, al separarse de ese estándar constitucional, rompe con la armonía propia del sistema federal y por ende con el orden público que de ahí deriva. Debo subrayar que para el asunto que nos ocupa la noción de orden público es de suma trascendencia, ya que sin desconocer que es un concepto que varía según el tiempo y lugar, ello no impide que esa noción se observe para que en el caso se respete y la coordinación y armonía que supone el sistema federal. La Suprema Corte ya ha hecho definiciones de orden público, luego referiré lo anterior. En la acción, la parte actor es clara en señalar que existen entidades en las que el concepto de matrimonio es aquel celebrado entre un hombre y una mujer, a saber, el regulado, por ejemplo, en Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Puebla, Veracruz, etcétera. Concepto que adecuadamente atiende a lo que el Pacto Federal entiende por matrimonio, a diferencia de lo que prevé la norma impugnada que entiende al matrimonio
como la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Bajo este escenario me pregunto, de subsistir la disposición cuestionada, ¿no se estaría rompiendo, fracturando, ofendiendo el orden público en aquellas entidades federativas que regulan la figura del matrimonio como aquel celebrado entre un hombre y una mujer? ¿No estaríamos afectando eso, el orden público de cada entidad, al obligarlas a reconocer actos del Estado civil que difieren de lo que su propia legislación prevé? Otro concepto que debemos de tener presente para resolver el asunto que hoy nos ocupa es el relativo al del fraude a la ley, que de acuerdo con los especialistas de derecho internacional privado, es el campo favorito de los divorcios y que puede trasladarse al campo del matrimonio. Pensemos en parejas de personas del mismo sexo radicadas en entidades federativas que he mencionado, es decir, que regulan al matrimonio como aquel celebrado entre hombre y mujer. Desde luego no podrán celebrar un matrimonio con base en la legislación donde viven, pero podrían trasladarse al Distrito Federal y acreditar los requisitos que la ley local exige para la celebración de ese acto, contraer matrimonio y evadir o evitar de esa manera la legislación que por razón de domicilio le corresponde. Por lo que nuevamente me pregunto, en este tipo de casos, ¿no habrá violación al orden público en las entidades federativas mencionadas y a una de las instituciones que principalmente defienden como es la familia? ¿Será factible que una legislación de una entidad federativa aislada como es el Distrito Federal sea la locomotora que jale a todas las demás imponiéndole su legislación interna? Que acabe el artículo 40 constitucional. Si bien una de las características del sistema federal es la relativa a la facultad de los estados para legislar con absoluta autonomía en aquellas materias que les están constitucionalmente reservadas, también lo es que esa facultad solo puede estar supeditada a la propia Constitución Federal y a los estándares que presupone, toda vez que la pluralidad de estados con idénticas funciones genéricas en el sistema federal hace indispensable la coordinación de estas para obtener de la Unión el resultado que de ella se busca, lo que se logra con la existencia de normas que regulan el ejercicio del poder autónomo de los Estados miembros, con vista a obtener un resultado armónico que sea reflejo de unidad, garantía de equilibrio y base de seguridad jurídica y facilidad en las relaciones propias de un Estado. Por esas razones, considero que debe declararse la invalidez de la disposición combatida por violación a lo dispuesto en el artículo 121 constitucional, toda vez que el artículo 146 del Código impugnado prevé un concepto de matrimonio totalmente opuesto al concepto que orienta la legislación federal de las entidades federativas, que parten del supuesto de que el matrimonio es la unión entre varón y mujer. Pues si bien es cierto que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene facultades para legislar sobre matrimonio, también lo es que ello no significa que tenga competencia para modificar los estándares que presupone la Constitución Federal, por lo que no puede pretender que su legislación modifique el contenido de esta y de la legislación federal y local que atienden a esos estándares. Por ello, como la disposición impugnada se separa del estándar constitucional, es claro que rompe la armonía propia del sistema federal, según mi parecer, por supuesto, y por ende con el orden público que de ahí deriva. Otro de los problemas que advierto de la consulta lo desprendo de la página 173, en la que se incluyen consideraciones que, se dice, atienden al problema de constitucionalidad planteado a la luz de lo ordenado en la fracción cuarta del artículo 121 constitucional. Así, se indica que para resolver el problema consistente en que cuando la institución civil que se desea validar no existe en el ordenamiento jurídico en donde se desea aplicar, o bien es contraria al régimen jurídico respectivo,
resulta necesario distinguir entre la validez del acto del Estado civil y ejecutar la validez o los efectos de un acto del Estado civil, supuesto en el cual se limita a indicar que resultarían aplicables las disposiciones del Código Civil Federal, en particular sus artículos 12, 13, 14 y 15, que contienen reglas relativas a la determinación del derecho aplicable. Empero, no se detiene a explicar por qué resultarían aplicables esas disposiciones, las que además no se transcriben y mucho menos se analizan. Estos artículos son del tenor siguiente. Artículo 12. Las leyes mexicanas rigen a todas las personas que se encuentren en la República Mexicana, así como los actos y hechos ocurridos en su territorio o jurisdicción, y aquellos que se sometan a dichas leyes, salvo cuando éstas prevean la aplicación de un derecho extranjero y salvo además lo previsto en los tratados y convenciones de que México sea parte. La determinación del derecho aplicable se hará conforme a las reglas siguientes, reza el artículo 13. 1. Las situaciones jurídicas válidamente creadas en las entidades de la República o en un Estado extranjero conforme a su derecho deberán de ser reconocidas. 2. El estado y capacidad de las personas físicas se rige, así dice, por el derecho del lugar de su domicilio. 3. La Constitución, régimen y extinción de los derechos reales sobre inmuebles, así como los contratos de arrendamiento y de uso temporal de tales bienes y los bienes muebles se regirán por el derecho del lugar de su ubicación, aunque sus titulares sean extranjeros. 4. La forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebren. 5. Sin embargo, podrán sujetarse a las formas prescritas en este código cuando el acto haya de tener efectos en el Distrito Federal o en la República tratándose de materia federal. Y 5. Salvo lo previsto en las fracciones anteriores, los efectos jurídicos de los actos y contratos se regirán por el derecho del lugar en donde deban ejecutarse, a menos que las partes hubiesen designado válidamente la aplicabilidad de otro derecho. Artículo 14. En la aplicación del derecho extranjero se observará lo siguiente. 1. Se aplicará como lo haría el juez extranjero correspondiente, por lo cual el juez podrá llegarse a la información necesaria acerca del texto, vigencia, sentido y alcance legal de dicho derecho. 2. Se aplicará el derecho sustantivo en extranjero, salvo cuando todas las especiales circunstancias del caso deban tomarse en cuenta con carácter excepcional las normas conflictuales de ese derecho que hagan aplicables las normas sustantivas mexicanas o de un tercer estado. 3. No será impedimento para la aplicación del derecho extranjero que el derecho mexicano no prevea instituciones o procedimientos esenciales a la institución extranjera aplicable si existen instituciones o procedimientos análogos. 4. Las cuestiones previas, preliminares o incidentales que puedan surgir con motivo de una cuestión principal no deberán resolverse necesariamente de acuerdo con el derecho que regule a esta última. Y 5. Cuando diversos aspectos de una misma relación jurídica estén regulados por diversos derechos, estos serán aplicados armónicamente, procurando realizar las finalidades perseguidas por cada uno de tales derechos. Las dificultades causadas por la aplicación simultánea de tales derechos se resolverán tomando en cuenta las exigencias de la equidad en el caso concreto. Lo dispuesto en el presente artículo se observará cuando resultare aplicable el derecho de otra entidad de la Federación. Artículo 15. No se aplicará el derecho extranjero. 1. Cuando artificiosamente se hayan evadido principios fundamentales del derecho mexicano, debiendo el juez determinar la intención fraudulenta de tal evasión. Y 2. Ojo con esto.
cuando las disposiciones del derecho extranjero o el resultado de su aplicación sean contrarios a principios o instituciones fundamentales del orden público mexicano. Al respecto, estimo que, en efecto, esas disposiciones del Código Civil Federal orientan la solución del conflicto de leyes y sustentan la idea que les he expuesto sobre la violación al orden público que provoca el decreto combatido. En efecto, la fracción cuarta del artículo 121 constitucional establece que los actos del Estado civil ajustados a las leyes de un Estado tendrán validez en otros, pero ello solo puede ocurrir cuando la institución jurídica a considerar o el acto del Estado civil no sean contrarios a principios o instituciones fundamentales del orden público de otra entidad, según el artículo 15 de ese código. De lo contrario, la entidad federativa que vea afectado su ordenamiento válidamente puede abstenerse de hacer dicho reconocimiento, pues por una parte es soberana en su régimen interior y por otra el sistema federal derivado del artículo 121 constitucional y del Código Civil Federal así lo disponen. En este punto es importante indicar que, como apuntan los tratadistas, las 5 fracciones que conforman el artículo 121 constitucional fueron introducidas por un constituyente que conocía bien determinadas doctrinas del derecho internacional privado, lo que implica la aceptación de determinados principios que ahí se observan y que, incluidos en la Constitución Federal, pasaron a ser principios del derecho constitucional que nos rige. Es importante subrayar que esta referencia, en virtud de que en esa materia del derecho rige el principio relativo a la expresión dará entera fe y crédito, se aplica a menos que estos actos no violen la legislación del Estado en donde pretenden eficacia. Esto es, si esos actos y los derechos que de ellos derivan son en detrimento del orden público a donde se dirigen, no podrán aplicarse, porque lo que necesita existir es una verdadera coincidencia entre validez de la legislación del Estado, en donde se producen los derechos, y la legislación del territorio a donde se dirigen sus efectos, para que opere plenamente esa expresión. Por ende, si esas doctrinas de derecho internacional privado fueron incorporadas a la Constitución Federal, debe entenderse que son principios constitucionales vigentes, y sobre esa base, si dentro de esas doctrinas impera el principio que establece que el reconocimiento de validez de los actos públicos, el otorgarles entera fe y crédito, depende de que en esos casos no sean contrarios a la legislación y al orden público del Estado en que producirán sus efectos, debemos concluir que en el caso las entidades de la República Mexicana que contengan un concepto de matrimonio opuesto al que prevé la legislación combatida, no estarán obligadas a reconocer la validez de los actos jurídicos que en su caso se deriven de las disposiciones materia de la litis. Incluso el problema de constitucionalidad también debe resolverse al tenor de lo ordenado en el artículo 136 constitucional. Esto es, que ante la ausencia de una ley reglamentaria del diverso 121 constitucional, se debe aplicar la norma federal sustantiva de la institución específica, como para los conflictos de leyes interfederales que surjan, lo que no solo sería congruente con el concepto de una norma supraestatal para la solución de los conflictos de normas, sino además daría seguridad jurídica al dar uniformidad al problema conflictual en todo el país. Por último, a fojas 174 y 175, el proyecto desconoce de nuevo la esencia de lo aducido en la acción de inconstitucionalidad, pues afirma que no es posible el análisis del argumento en que se plantea el conflicto de leyes derivado del decreto impugnado y lo dispuesto en el Código Civil Federal, que prevé un concepto de matrimonio diverso
a lo que ahora prevé el artículo 146 del Código Civil del Estado, por lo que concluye a foja 175 que, con el argumento que se hace valer, se hace depender la constitucionalidad de la norma en razón del posible conflicto en la aplicación de las leyes secundarias, de las leyes secundarias pudiera darse Código Civil Federal y Código Civil para el Distrito Federal, pero no por considerar en ese aspecto una discrepancia con la Constitución Federal. La anterior es una conclusión nada afortunada, que ignora que un problema de constitucionalidad de leyes sí puede ser planteado en los términos expuestos, toda vez que si bien se aduce una contradicción de normas de carácter federal y local, también lo es que el argumento no se limita a esa circunstancia, sino que esa confrontación provoca violación a lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucionales, concretamente a la garantía de seguridad jurídica en franco perjuicio de los gobernados, planteamiento de inconstitucionalidad que, por cierto, es de uso muy común en los medios de inconstitucionalidad de los que conoce, de control de inconstitucionalidad, de los que conoce esta Suprema Corte. Valga como ejemplo lo sustentado por la primera sala en la tesis que lleva el rubro siguiente: inconstitucionalidad de leyes. El problema planteado debe resolverse con independencia de que se confronten normas secundarias si lo que en realidad se presenta es demostrar una violación a la ley fundamental y también amparo contra leyes. La inconstitucionalidad de estas puede derivar de la contradicción con otras de igual jerarquía cuando se demuestre violación a la garantía de seguridad jurídica. Esta última tesis, por cierto, se motivó por una ponencia del señor ministro Valls Hernández. Yo pienso que la consulta debe hacerse cargo de los extremos apuntados y también quiero que se piense que al remitir el artículo 121 constitucional en cuanto a la regulación de las bases para aprobar los actos públicos, registros y procedimientos judiciales, así como sus efectos de un Estado miembro de la Federación respecto de los demás Estados, a leyes generales, debe entenderse que alude a leyes federales, concretamente al Código Civil Federal, por las siguientes razones. Por razones de orden histórico, en virtud de que la primera parte del artículo 121 constitucional, como dije, tiene su origen en el artículo 4 de la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica, sistema en el cual las leyes generales corresponden a las leyes federales del sistema jurídico mexicano. No existe allá un distingo como el jurisprudencial que tenemos nosotros. Para ellos una ley general es una ley federal y son expedidas por el Congreso norteamericano para regir en todo el territorio conforme a lo establecido. En los artículos 1º, 8ª sección, que enumera las facultades del Congreso Federal; 4º, que habla de federalismo; 6º, que habla de la supremacía de la Constitución Federal; y las enmiendas; 10º, facultades de los estados y reserva de poderes; y 14, debido proceso y cláusula de igualdad, de los que deriva el régimen de estados federados libres y soberanos sujetos al pacto federal. Esto es, existe en el país, al igual que en el nuestro, un régimen federal y el local, pero se denominan leyes generales las que rigen en todo el territorio nacional, lo que coincide con lo que nosotros denominamos leyes federales. No así las leyes generales, en tanto cuanto que en el país vecino no distinguen entre generales y federales. Por tanto, cuando el artículo 121 de nuestra Constitución alude a leyes generales, no lo hace bajo la misma acepción que en otras disposiciones de esa ley suprema, sino bajo la acepción de leyes federales. Debo destacar que en los Estados Unidos los problemas interfederales relacionados con el matrimonio se resolvieron mediante una ley de carácter federal.
la Ley para la Defensa del Matrimonio, Defense of Marriage Act, que dispone que las entidades federativas no tienen obligación de reconocer la validez de matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en estados en donde se contempla ese tipo de actos. Así, en esa nación, con esa ley, se logró preservar la libertad de cada estado de legislar sobre la materia y la soberanía que cada uno de ellos tiene, que implica que no tengan la obligación de dar efecto en su territorio a las leyes locales de otros estados que sean contrarias a su propia regulación, como en efecto existen 5 o 6 estados que tienen una regulación diferente a los demás, que prevén que el matrimonio es heterosexual. La regulación de este tipo de actos de los Estados Unidos es un claro ejemplo de los conflictos que suscitan situaciones como la que ahora analizamos. De ahí la necesidad de que se observe lo dispuesto en el artículo 121 constitucional y el orden público que el régimen federal ordena, lo que solamente se puede lograr precisando que los estados de la Unión no pueden introducir reformas a su legislación que atenten contra los estándares constitucionales que dan armonía a la federación. También es importante señalar que, al igual como se hizo en los Estados Unidos, en la Unión Europea, se han suscitado diversos conflictos de leyes como consecuencia de la diversidad de legislaciones que no permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo y que lo regulan bajo la figura de uniones civiles frente a aquellos países que expresamente lo reconocen, supuesto en el cual se ha advertido que la regla general será la ausencia de eficacia de esos matrimonios, por lo que la doctrina debate esta cuestión frente a las implicaciones que tiene sobre la figura de la familia y la libre circulación de personas. De ahí que ya se plantea una solución futura consistente en la unificación de normas europeas de derecho internacional privado en materia de derecho de familia. Segundo, conforme a los criterios de la Suprema Corte, las leyes generales del orden jurídico nacional son aquellas que establecen las bases sobre las cuales las entidades federativas deben emitir su legislación para cumplir los objetivos trazados en las mismas leyes, también conocidas como leyes marco, por delimitar el campo de su regulación. En este contexto no debe entenderse la acepción de leyes generales utilizadas en el artículo 121 constitucional como ley general en el sentido del derecho positivo mexicano, sino como su relativo al derecho norteamericano que tuvo su origen inequívocamente, es decir, como las leyes de naturaleza o jurisdicción federal. Ahora bien, a pesar de que el primer párrafo del artículo 121 constitucional hace referencia a la facultad del Congreso de la Unión para expedir leyes generales que pormenoricen las reglas contempladas en esta disposición, no existen esas leyes generales, por lo que los conflictos de leyes de carácter interfederal pueden ser resueltos como lo propone el proyecto, mediante la aplicación del Código Civil Federal, ya que es el ordenamiento que rige en toda la República en asuntos del orden federal, y en el caso los conflictos de leyes a que alude el actor en la demanda son de carácter interfederal entre entidades federativas, además de que regula las cuestiones del Estado civil aplicables en toda la República en asuntos federales conforme a su artículo primero, y porque su contenido lo es precisamente el derecho común al que se acude para subsanar o suplir las omisiones legislativas. Sobre esa base, tal y como lo reconoce la consulta, para la solución de los conflictos de leyes que surgen como consecuencia de la emisión del decreto impugnado frente al resto de los códigos civiles, tanto de la Federación como del resto de las entidades federativas que regulan el matrimonio, como aquel celebrado entre un hombre y una mujer, se debe de observar lo dispuesto en el Código Civil Federal, que en sus artículos 12, 13, 14 y 15 establece las reglas para la solución de esos conflictos, pero fundamentalmente es de observarse la regla prevista en el artículo 15, fracción segunda,
que establece que no se aplicará el derecho o el resultado de su aplicación cuando sean contrarios a principios o instituciones fundamentales del orden